Hola a todos. Antes de empezar, quiero daros las gracias por la buena acogida que le disteis al último vídeo. Os parecerán pocas visitas, pero para mí es un gran empujón que me motiva a continuar haciendo esto que tanto me gusta. Muchas gracias de verdad. En cuanto a la lectura, en esta parte vamos a conocer a casi todos los personajes que aparecen en la novela. Capítulo 4. Del diario de Jonathan Harker. Continuación. Desperté en mi propia cama. Si es que no ha sido todo un sueño, el conde me debe de haber traído en brazos hasta aquí. Traté de explicarme el suceso, pero no pude llegar a ningún resultado claro. Para estar seguro, había ciertas pequeñas evidencias, tales como que mi ropa estaba doblada y arreglada de manera extraña. Mi reloj no tenía cuerda, y yo estoy rigurosamente acostumbrado a darle cuerda como última cosa antes de acostarme, y otros detalles parecidos. Pero todas estas cosas no son ninguna prueba definitiva, pues pueden ser evidencias de que mi mente no estaba en su estado normal, y por una u otra causa, la verdad es que había estado muy excitado. Tengo que observar para probar. De una cosa me alegro. Si fue el conde el que me trajo hasta aquí y me desvistió, debe haberlo hecho todo deprisa, pues mis bolsillos estaban intactos. Estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio que no hubiera soportado. Se lo habría llevado o lo habría destruido. Al mirar en torno de este cuarto, aunque ha sido tan intimidante para mí, veo que es ahora una especie de santuario, pues nada puede ser más terrible que esas monstruosas mujeres que estaban allí. Están esperando para chuparme la sangre. 18 de mayo. He estado otra vez abajo para echar otra mirada al cuarto aprovechando la luz del día, pues debo saber la verdad. Cuando llegué a la puerta al final de las gradas, la encontré cerrada. Había sido empujada con tal fuerza contra el batiente que parte de la madera se había astillado. Pude ver que el cerrojo de la puerta no se había corrido, pero la puerta se encuentra atrancada por el lado de adentro. Temo que no haya sido un sueño y debo actuar de acuerdo con esta suposición. 19 de mayo. Es seguro que estoy en las redes. Anoche el conde me pidió, en el más suave de los tonos, que escribiera 3 cartas, una diciendo que mi trabajo aquí ya casi había terminado y que saldría para casa dentro de unos días, otra diciendo que salía a la mañana siguiente de que escribía la carta, y una tercera afirmando que había dejado el castillo y había llegado a Bistritz. De buena gana hubiese protestado, pero sentí que en el actual estado de las cosas sería una locura tener un altercado con el conde, debido a que me encuentro absolutamente en su poder, y negarme hubiera sido despertar sus sospechas y excitar su cólera. Él sabe que yo sé demasiado y que no debo vivir, pues sería peligroso para él. Mi única probabilidad radica en prolongar mis oportunidades. Puede ocurrir algo que me dé una posibilidad de escapar. Vi en sus ojos algo de aquella ira que se manifestó cuando arrojó a la mujer rubia lejos de sí. Me explicó que los empleos eran pocos e inseguros, y que al escribir ahora seguramente le daría tranquilidad a mis amigos, y me aseguró con tanta insistencia que enviaría las últimas cartas, las cuales serían detenidas en Bistritz hasta el tiempo oportuno en caso de que el azar permitiera que yo prolongara mi estancia, que oponérmele hubiera sido crear nuevas sospechas. Por lo tanto, pretendí estar de acuerdo con sus puntos de vista y le pregunté qué fecha debía poner en las cartas. Él calculó un minuto, luego dijo: la primera debe ser del 12 de junio, la segunda del 19 de junio y la tercera del 29 de junio. Ahora sé hasta cuándo viviré. Dios me ampare. 28 de mayo. Se me ofrece una oportunidad para escaparme, o al menos para enviar un par de palabras a casa. Una banda de cíngaros ha venido al castillo y han acampado en el patio interior. Estos no son otra cosa que gitanos. Tengo ciertos datos de ellos en mi libro. Son peculiares de esta parte del mundo, aunque se encuentran aliados a los gitanos ordinarios en todos los países. Hay miles de ellos en Hungría y Transilvania, viviendo casi siempre al margen de la ley. Se adscriben por regla a algún noble o boyar y se llaman a sí mismos con el nombre de él. Son indomables y sin religión, salvo la superstición, y solo hablan sus propios dialectos. Escribiré algunas cartas a mi casa y trataré de convencerlos de que las pongan en el correo.
Ya les he hablado a través de la ventana para comenzar a conocerlos. Se quitaron los sombreros e hicieron muchas reverencias y señas, las cuales, sin embargo, no pude entender más de lo que entiendo la lengua que hablan. He escrito las cartas, la de mina en taquigrafía, y simplemente le pido al señor Hopkins que se comunique con ella. A ella le he explicado mi situación, pero sin los horrores que solo puedo suponer. Si le mostrara mi corazón, le daría un susto que hasta podría matarla. En caso de que las cartas no pudiesen ser despachadas, el conde no podrá conocer mi secreto, ni tampoco el alcance de mis conocimientos. He entregado las cartas, las lancé a través de los barrotes de mi ventana, con una moneda de oro, e hice las señas que pude, queriendo indicar que debían ponerlas en el correo. El hombre que las recogió las apretó contra su corazón y se inclinó, y luego las metió en su gorra. No pude hacer más. Regresé sigilosamente a la biblioteca y comencé a leer. Como el conde no vino, he escrito aquí. El conde ha venido, se sentó a mi lado y me dijo con la más suave de las voces, al tiempo que abría 2 cartas. Los gitanos me han dado estas, de las cuales, aunque no sé de dónde provienen, por supuesto me ocuparé. Ved, debe haberla mirado antes. Una es de usted y dirigida a mi amigo Peter Hopkins. La otra, y aquí vio él por primera vez los extraños símbolos al abrir el sobre, y la turbia mirada le apareció en el rostro y sus ojos refulgieron malignamente. La otra es una cosa vil, un insulto a la amistad y a la hospitalidad. No está firmada, así es que no puede importarnos. Y entonces, con gran calma, sostuvo la carta y el sobre en la llama de la lámpara hasta que se consumieron. Después de eso continuó. La carta para Hopkins, esa, por supuesto, ya que es suya, la enviaré. Sus cartas son sagradas para mí. Perdone usted, mi amigo, que sin saberlo haya roto el sello. ¿No quiere usted meterla en otro sobre? Me extendió la carta y con una reverencia cortés me dio un sobre limpio. Yo solo pude escribir nuevamente la dirección y se le devolví en silencio. Cuando salió del cuarto escuché que la llave giraba suavemente. 1 minuto después fui a ella y traté de abrirla. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando, 1 o 2 horas después, el conde entró silenciosamente en el cuarto, su llegada me despertó, pues me había dormido en el sofá. Estuvo muy cortés y muy alegre a su manera, y viendo que yo había dormido, dijo: «¿De modo, mi amigo, que usted está cansado? Váyase a su cama. Allí es donde podrá descansar más seguro. Puede que no tenga el placer de hablar por la noche con usted, ya que tengo muchas tareas pendientes, pero deseo que duerma tranquilo». Me fui a mi cuarto y me acosté en la cama. Raro es de decir, dormí sin soñar. La desesperación tiene sus propias calmas. 31 de mayo. Esta mañana, cuando desperté, pensé que sacaría algunos papeles y sobres de mi portafolios y los guardaría en mi bolsillo, de manera que pudiera escribir en caso de encontrar alguna oportunidad. Pero otra vez una sorpresa me esperaba, una gran sorpresa. No pude encontrar ni un pedazo de papel. Todo había desaparecido, junto con mis notas, mis apuntes relativos al ferrocarril y al viaje, mis credenciales. De hecho, todo lo que me pudiera ser útil una vez que yo saliera del castillo. Me senté y reflexioné unos instantes. Entonces se me ocurrió una idea y me dirigí a buscar mi maleta ligera y al guardarropa donde había colocado mis trajes. El traje con que había hecho el viaje había desaparecido, y también mi abrigo y mi manta. No pude encontrar huellas de ellos por ningún lado. Esto me pareció una nueva villanía. 17 de junio. Esta mañana, mientras estaba sentado a la orilla de mi cama devanándome los sesos, escuché afuera el restallido de unos látigos y el golpeteo de los cascos de unos caballos a lo largo del sendero de piedra, más allá del patio. Con alegría me dirigí rápidamente a la ventana y vi cómo entraban en el patio 2 grandes diligencias, cada una de ellas tirada por 8 briosos corceles, y a la cabeza de cada una de ellas un par de eslovacos tocados con anchos sombreros, cinturones tachonados con grandes clavos, sucias pieles de cordero y altas botas. También llevaban sus largas duelas en la mano. Corrí hacia la puerta, intentando descender para tratar de alcanzarlos en el corredor principal, que pensé debía estar abierto esperándolos. Una nueva sorpresa me esperaba. Mi puerta estaba atrancada por fuera.
Entonces corrí hacia la ventana y les grité. Me miraron estúpidamente y señalaron hacia mí, pero en esos instantes el atamán de los gitanos salió y viendo que señalaban hacia mi ventana, dijo algo, por lo que ellos se echaron a reír. Después de eso, ningún esfuerzo mío, ningún lastimero ni agonizante grito los movió a que me volvieran a ver. Resueltamente me dieron la espalda y se alejaron. Los coches tenían grandes cajas cuadradas, con agarraderas de cuerda gruesa. Evidentemente estaban vacías por la manera fácil con que los eslovacos las descargaron y por la resonancia al arrastrarlas por el suelo. Cuando todas estuvieron descargadas y agrupadas en un montón en una esquina del patio, los eslovacos recibieron algún dinero del gitano, y después de escupir sobre él para que les trajera suerte, cada uno se fue a su correspondiente carruaje, caminando perezosamente. Poco después escuché el restallido de sus látigos morirse en la distancia. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche el conde me dejó muy temprano y se encerró en su propio cuarto. Tan pronto como me atreví, corrí subiendo por la escalera de caracol y miré por la ventana que da hacia el sur. Pensé que debía vigilar al conde, pues algo estaba sucediendo. Los gitanos están acampados en algún lugar del castillo y le están haciendo algún trabajo. Lo sé porque de vez en cuando escucho a lo lejos el apagado ruido como de zapapicos y palas, y sea lo que sea, debe ser la terminación de alguna horrenda villanía. Había estado viendo por la ventana algo menos de media hora cuando vi que algo salía de la ventana del conde. Retrocedí y observé cuidadosamente y vi salir al hombre. Fue una sorpresa para mí descubrir que se había puesto el traje que yo había usado durante mi viaje hacia este lugar, y que de su hombro colgaba la terrible bolsa que yo había visto que las mujeres se habían llevado. No podía haber duda acerca de sus propósitos, y además con mi indumentaria. Esta es, entonces, su nueva treta diabólica. Permitirá que otros me vean, de manera que por un lado quede la evidencia de que he sido visto en los pueblos o aldeas, poniendo mis cartas al correo, y por el otro lado que cualquier maldad que él pueda hacer sea atribuida por la gente de la localidad a mi persona. Me enfurece pensar que esto pueda seguir así, y mientras tanto yo permanezco encerrado aquí, como un verdadero prisionero, pero sin esa protección de la ley que es incluso el derecho y la consolación de los criminales. Pensé que podría observar el regreso del conde, y durante largo tiempo me senté tenazmente al lado de la ventana. Entonces comencé a notar que había unas pequeñas manchas de prístina belleza flotando en los rayos de la luz de la luna. Eran como las más ínfimas partículas de polvo, y giraban en torbellinos y se agrupaban en cúmulos en forma parecida a las nebulosas. Las observé con un sentimiento de tranquilidad, y una especie de calma invadió todo mi ser. Me recliné en busca de una postura más cómoda, de manera que pudiera gozar más plenamente de aquel etéreo espectáculo. Algo me sobresaltó, un aullido leve, melancólico, de perros en algún lugar muy lejos en el valle allá abajo que estaba escondido a mis ojos. Sonó más fuertemente en los oídos, y las partículas de polvo flotante tomaron nuevas formas, como si bailasen al compás de una danza a la luz de la luna. Sentí hacer esfuerzos desesperados por despertar a algún llamado de mis instintos. No, más bien era mi propia alma la que luchaba y mi sensibilidad medio adormecida trataba de responder al llamado. Me estaban hipnotizando. El polvo bailó más rápidamente. Los rayos de la luna parecieron estremecerse al pasar cerca de mí en dirección a la oscuridad que tenía detrás. Se unieron hasta que parecieron tomar las tenues formas de unos fantasmas, y entonces desperté completamente y en plena posesión de mis sentidos, y eché a correr gritando y huyendo del lugar. Las formas fantasmales que estaban gradualmente materializándose de los rayos de la luna eran las de aquellas 3 mujeres fantasmales a quienes me encontraba condenado. Huí y me sentí un tanto más seguro en mi propio cuarto, donde no había luz de la luna y donde la lámpara ardía brillantemente. Después de que pasaron unas cuantas horas, escuché algo moviéndose en el cuarto del conde, algo como un agudo gemido suprimido velozmente. Y luego todo quedó en silencio, en un profundo y horrible silencio que me hizo estremecer. Con el corazón latiéndome desaforadamente, pulsé la puerta. Pero me encontraba encerrado con llave en mi prisión y no podía hacer nada. Me senté y me puse simplemente a llorar.
Mientras estaba sentado escuché un ruido afuera, en el patio, el agonizante grito de una mujer. Corrí a la ventana y subiéndola de golpe espié entre los barrotes. De hecho, ahí afuera había una mujer con el pelo desgreñado, agarrándose las manos sobre su corazón como víctima de un gran infortunio. Estaba reclinada contra la esquina del zaguán. Cuando vio mi cara en la ventana se lanzó hacia adelante y gritó en una voz cargada con amenaza: «¡Monstruo, devuélveme a mi hijo!». Cayó de rodillas y alzando los brazos gritó algunas palabras en tonos que atormentaron mi corazón. Luego se arrancó el pelo y se golpeó el pecho y se abandonó a todas las violencias de emoción extravagante. Finalmente corrió y, aunque yo no podía verla, podía escuchar cómo golpeaba con sus desnudas manos la puerta. En algún lugar bastante arriba de mí, probablemente en la torre, escuché la voz del conde llamando en su susurro duro y metálico. Su llamado pareció ser respondido desde lejos y por todos lados por los aullidos de los lobos. Antes de que hubiesen pasado muchos minutos, una manada de ellos entró, como una presa desbordada, a través de la amplia entrada del patio. No se escucharon gritos de la mujer, y los aullidos de los lobos duraron poco tiempo. Al poco rato se retiraron de uno en uno, todavía relamiéndose los hocicos. No sentí lástima por la mujer, pues sabía lo que le había sucedido a su hijo, y era mejor que estuviese muerta. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo escapar de esta horripilante noche de terror y miedo? 25 de junio, por la mañana. Nadie sabe hasta que ha sufrido los horrores de la noche qué dulce y agradable puede ser para su corazón y sus ojos la llegada de la mañana. Cuando el sol se elevó esta mañana tan alto que alumbró la parte superior del portón opuesto a mi ventana, el oscuro lugar que iluminaba me pareció a mí como si la paloma del arca hubiese estado allí. Mi temor se evaporó cual una indumentaria vaporosa que se disolviera con el calor. Debo ponerme en acción de alguna manera mientras me dura el valor del día. Anoche una de mis cartas ya fechada fue puesta en el correo, la primera de esa serie fatal que ha de borrar toda traza de mi existencia en la tierra. No debo pensar en ello, debo actuar. Siempre ha sido durante la noche cuando he sido molestado o amenazado, donde me he encontrado en alguna u otra forma en peligro o con miedo. Todavía no he visto al conde a la luz del día. ¿Será posible que él duerma cuando los otros están despiertos y que esté despierto cuando todos duermen? Si solo pudiera llegar a su cuarto, pero no hay camino posible. La puerta siempre está cerrada, no hay manera para mí de llegar a él. Miento, hay un camino, si uno se atreve a tomarlo. Por donde ha pasado su cuerpo, ¿por qué no puede pasar otro cuerpo? Yo mismo lo he visto arrastrarse desde su ventana. ¿Por qué no puedo yo imitarlo y arrastrarme para entrar por su ventana? Las probabilidades son muy escasas, pero la necesidad me obliga a correr todos los riesgos. Correré el riesgo. Lo peor que me puede suceder es la muerte, pero la muerte de un hombre no es la muerte de un ternero, y el tenebroso más allá todavía puede ofrecerme oportunidades. Que Dios me ayude en mi empresa. Adiós, Mina, si fracaso. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós todo. Y como última cosa, adiós, Mina. Mismo día, más tarde. He hecho el esfuerzo y con ayuda de Dios he regresado a salvo a este cuarto. Debo escribir en orden cada detalle. Fui, mientras todavía mi valor estaba fresco, directamente a la ventana del lado sur y salí fuera de este lado. Las piedras son grandes y están cortadas toscamente, y por el proceso del tiempo el mortero se ha desgastado. Me quité las botas y me aventuré como un desesperado. Miré una vez hacia abajo, como para asegurarme de que una repentina mirada de la horripilante profundidad no me sobrecogería. Pero después de ello mantuve los ojos viendo hacia adelante. Conozco bastante bien la ventana del conde y me dirigí hacia ella lo mejor que pude, atendiendo a las oportunidades que se me presentaban. No me sentí mareado, supongo que estaba demasiado nervioso, y el tiempo que tardé en llegar hasta el antepecho de la ventana me pareció ridículamente corto. En un santiamén me encontré tratando de levantar la guillotina. Sin embargo, cuando me deslicé con los pies primero a través de la ventana, era presa de una terrible agitación. Luego busqué por todos lados al conde, pero con sorpresa y alegría hice un descubrimiento. El cuarto estaba vacío. Apenas estaba amueblado con cosas raras,
que parecían no haber sido usadas nunca. Los muebles eran de un estilo algo parecido a los que había en los cuartos situados al sur, y estaban cubiertos de polvo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura, y no la pude encontrar por ningún lado. Lo único que encontré fue un gran montón de oro en una esquina, oro de todas clases, en monedas romanas y británicas, austríacas y húngaras, griegas y turcas. Las monedas estaban cubiertas de una película de polvo, como si hubiesen yacido durante largo tiempo en el suelo. Ninguna de las que noté tenía menos de 300 años. También había cadenas y adornos, algunos enjollados, pero todos viejos y descoloridos. En una esquina del cuarto había una pesada puerta. La empujé, pues, ya que no podía encontrar la llave del cuarto o la llave de la puerta de afuera, lo cual era el principal objetivo de mi búsqueda, tenía que hacer otras investigaciones, o todos mis esfuerzos serían vanos. La puerta que empujé estaba abierta y me condujo a través de un pasadizo de piedra hacia una escalera de caracol que bajaba muy empinada. Descendí, poniendo mucho cuidado en donde pisaba, pues las gradas estaban oscuras, siendo alumbradas solamente por las troneras de la pesada mampostería. En el fondo había un pasadizo oscuro, semejante a un túnel, a través del cual se percibía un mortal y enfermizo olor, el olor de la tierra recién volteada. A medida que avancé por el pasadizo, el olor se hizo más intenso y más cercano. Finalmente abrí una pesada puerta que estaba entornada y me encontré en una vieja y arruinada capilla, que evidentemente había sido usada como cementerio. El techo estaba agrietado y en los lugares había gradas que conducían a bóvedas, pero el suelo había sido recientemente excavado y la tierra había sido puesta en grandes cajas de madera, manifiestamente las que transportaran los eslovacos. No había nadie en los alrededores y yo hice un minucioso registro de cada pulgada de terreno. Bajé incluso a las bóvedas, donde la tenue luz luchaba con las sombras, aunque al hacerlo mi alma se llenó del más terrible horror. Fui a dos de estas, pero no vi nada sino fragmentos de viejos féretros y montones de polvo. Sin embargo, en la tercera hice un descubrimiento. Allí, en una de las grandes cajas, de las cuales en total había 50, sobre un montón de tierra recién excavada, yacía el conde. Estaba o muerto o dormido, no pude saberlo a ciencia cierta, pues sus ojos estaban abiertos y fijos, pero con la vidriosidad de la muerte, y sus mejillas tenían el color de la vida a pesar de su palidez. Además, sus labios estaban rojos como nunca. Pero no había ninguna señal de movimiento, ni pulso, ni respiración, ni el latido del corazón. Me incliné sobre él y traté de encontrar algún signo de vida, pero en vano. No podía haber yacido allí desde hacía mucho tiempo, pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas. Al lado de la caja estaba su tapa, atravesada por hoyos aquí y allá. Pensé que podía tener las llaves con él, pero cuando iba a registrarlo vi sus ojos muertos, y en ellos, a pesar de estar muertos, una mirada de tal odio, aunque inconsciente de mí o de mi presencia, que huí del lugar y abandonando el cuarto del conde por la ventana me deslicé otra vez por la pared del castillo. Al llegar otra vez a mi cuarto, me tiré jadeante sobre la cama y traté de pensar. 29 de junio. Hoy es la fecha de mi última carta, y el conde ha dado los pasos necesarios para probar que es auténtica, pues otra vez lo he visto abandonar el castillo por la misma ventana y con mi ropa. Al verlo deslizarse por la ventana, al igual que una lagartija, sentí deseos de tener un fusil o alguna arma letal para poder destruirlo, pero me temo que ninguna arma manejada solamente por la mano de un hombre pueda tener algún efecto sobre él. No me atreví a esperar por su regreso, pues temí ver a sus malvadas hermanas. Regresé a la biblioteca y leí hasta quedarme dormido. Fui despertado por el conde, quien me miró tan torvamente como puede mirar un hombre, al tiempo que me dijo: «Mañana, mi amigo, debemos partir. Usted regresará a su bella Inglaterra, y yo a un trabajo que puede tener un fin tal que nunca nos encontremos otra vez. Su carta a casa ha sido despachada. Mañana no estaré aquí, pero todo estará listo para su viaje. En la mañana vienen los gitanos, que tienen algunos trabajos propios de ellos, y también vienen los eslovacos. Cuando se hayan marchado, mi carruaje vendrá a traerlo y lo llevará hasta el desfiladero de Borgo.
para encontrarse ahí con la diligencia que va de Bucovina a Bistritz. Pero tengo la esperanza de que nos volveremos a ver en el castillo de Drácula. Yo sospeché de sus palabras y determiné probar su sinceridad. Sinceridad. Parece una profanación de la palabra en conexión con un monstruo como este. De manera que le hablé sin rodeos. ¿Por qué no puedo irme hoy por la noche? Porque, querido señor, mi cochero y los caballos han salido en una misión. Pero yo caminaría de buen gusto. Lo que deseo es salir de aquí cuanto antes. Él sonrió, con una sonrisa tan suave, delicada y diabólica, que inmediatamente supe que había algún truco detrás de su amabilidad. Dijo: ¿y su equipaje? No me importa, puedo enviar a recogerlo después. El conde se puso de pie y dijo, con una dulce cortesía que me hizo frotar los ojos, pues parecía real: ustedes los ingleses tienen un dicho que es querido a mi corazón, pues su espíritu es el mismo que regula a nuestros boyars. Dad la bienvenida al que llega, apresurad al huésped que parte. Venga conmigo, mi querido y joven amigo, ni una hora más estará usted en mi casa contra sus deseos, aunque me entristece que se vaya y que tan repentinamente lo desee. Venga. Con majestuosa seriedad, él, con la lámpara, me precedió por las escaleras y a lo largo del corredor. Repentinamente se detuvo. Escuche. El aullido de los lobos nos llegó desde cerca. Fue casi como si los aullidos brotaran al alzar él su mano, semejante a como surge la música de una gran orquesta al levantarse la batuta del conductor. Después de un momento de pausa, él continuó en su manera majestuosa hacia la puerta. Corrió los enormes cerrojos, destrabó las pesadas cadenas y comenzó a abrirla. Ante mi increíble asombro vi que estaba sin llave. Sospechosamente miré por todos lados a mi alrededor, pero no pude descubrir llave de ninguna clase. A medida que comenzó a abrirse la puerta, los aullidos de los lobos aumentaron en intensidad y cólera. A través de la abertura de la puerta se pudieron ver sus rojas quijadas con agudos dientes y las garras de las pesadas patas cuando saltaban. Me di cuenta de que era inútil luchar en aquellos momentos contra el conde. No se podía hacer nada teniendo él bajo su mando a semejantes aliados. Sin embargo, la puerta continuó abriéndose lentamente, y ahora solo era el cuerpo del conde el que cerraba el paso. Repentinamente me llegó la idea de que a lo mejor aquel era el momento y los medios de mi condena. Iba a ser entregado a los lobos y a mi propia instigación. Había una maldad diabólica en la idea, suficientemente grande para el conde, y como última oportunidad grité: «¡Cierre la puerta! Esperaré hasta mañana». Me cubrí el rostro con mis manos para ocultar las lágrimas de amarga decepción. Con un movimiento de su poderoso brazo, el conde cerró la puerta de golpe, y los grandes cerrojos sonaron y produjeron ecos a través del corredor, al tiempo que caían de regreso en sus puestos. Regresamos a la biblioteca en silencio, y después de 1 o 2 minutos yo me fui a mi cuarto. Lo último que vi del conde Drácula fue su terrible mirada, con una luz roja de triunfo en los ojos y con una sonrisa de la que Judas, en el infierno, podría sentirse orgulloso. Cuando estuve en mi cuarto y me encontraba a punto de acostarme, creí escuchar unos murmullos al otro lado de la puerta. Me acerqué a ella en silencio y escuché. A menos que mis oídos me engañaran, oí la voz del conde. «Atrás, atrás, a vuestro lugar. Todavía no ha llegado vuestra hora. Esperad, tened paciencia. Esta noche es la mía. Mañana por la noche es la vuestra». Hubo un ligero y dulce murmullo de risas, y en un exceso de furia abrí la puerta de golpe y vi allí afuera a aquellas 3 terribles mujeres lamiéndose los labios. Al aparecer yo, todas se unieron en una horrible carcajada y salieron corriendo. Regresé a mi cuarto y caí de rodillas. ¿Está entonces tan cerca el final? Mañana, mañana, Señor, ayudadme y a aquellos que me aman. 30 de junio, por la mañana. Estas pueden ser las últimas palabras que jamás escriba en este diario. Dormí hasta poco antes del amanecer, y al despertar caí de rodillas, pues estoy determinado a que si viene la muerte me encuentre preparado. Finalmente sentí aquel sutil cambio del aire y supe que la mañana había llegado. Luego escuché el bienvenido canto del gallo y sentí que estaba a salvo. Con alegre corazón abrí la puerta y corrí escaleras abajo, hacia el corredor.
Había visto que la puerta estaba cerrada sin llave y ahora estaba ante mí la libertad. Con manos que temblaban de ansiedad, destrabé las cadenas y corrí los pesados cerrojos, pero la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Tiré repetidamente de la puerta y la empujé hasta que, a pesar de ser muy pesada, se sacudió en sus goznes. Pude ver que tenía pasado el pestillo. Le habían echado la llave después de que yo dejé al conde. Entonces se apoderó de mí un deseo salvaje de obtener la llave a cualquier precio, y ahí mismo determiné escalar la pared y llegar otra vez al cuarto del conde. Podía matarme, pero la muerte parecía ahora el menor de todos los males. Sin perder tiempo, corrí hasta la ventana del este y me deslicé por la pared, como antes, al cuarto del conde. Estaba vacío, pero eso era lo que yo esperaba. No pude ver la llave por ningún lado, pero el montón de oro permanecía en su puesto. Pasé por la puerta en la esquina y descendí por la escalinata circular y a lo largo del oscuro pasadizo hasta la vieja capilla. Ya sabía yo muy bien dónde encontrar al monstruo que buscaba. La gran caja estaba en el mismo lugar, recostada contra la pared. Pero la tapa había sido puesta, con los clavos listos en su lugar para ser metidos, aunque todavía no se había hecho esto. Yo sabía que tenía que llegar al cuerpo para buscar la llave, de tal manera que levanté la tapa y la recliné contra la pared. Y entonces vi algo que llenó mi alma de terror. Ahí yacía el conde, pero mirándose tan joven como si hubiese rejuvenecido, pues su pelo blanco y sus bigotes habían cambiado a un gris oscuro. Las mejillas estaban más llenas y la blanca piel parecía un rojo rubí debajo de ellas. La boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en hilillos desde las esquinas de su boca y corrían sobre su barbilla y su cuello. Hasta sus ojos, profundos y centelleantes, parecían estar hundidos en medio de la carne hinchada, pues los párpados y las bolsas debajo de ellos estaban abotagados. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente estuviese saciada con sangre. Yacía como una horripilante sanguijuela, exhausta por el hartazgo. Temblé al inclinarme para tocarlo, y cada sentido en mí se rebeló al contacto, pero tenía que hurgar en sus bolsillos o estaba perdido. La noche siguiente podía ver mi propio cuerpo servir de banquete de una manera similar para aquellas horrorosas tres. Caí sobre el cuerpo, pero no pude encontrar señales de la llave. Entonces me detuve y miré al conde. Había una sonrisa burlona en su rostro hinchado que pareció volverme loco. Aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres, donde quizá en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus prolíficos millones y crear un nuevo y siempre más amplio círculo de semidemonios para que se cebaran entre los indefensos. El mero hecho de pensar aquello me volvía loco. Sentí un terrible deseo de salvar al mundo de semejante monstruo. No tenía a mano ninguna arma letal, pero tomé la pala que los hombres habían estado usando para llenar las cajas y, levantándola a lo alto, golpeé con el filo la odiosa cara. Pero al hacerlo así, la cabeza se volvió y los ojos recayeron sobre mí con todo su brillo de horrendo basilisco. Su mirada pareció paralizarme y la pala se volteó en mi mano esquivando la cara, haciendo apenas una profunda incisión sobre la frente. La pala se cayó de mis manos sobre la caja y al tirar yo de ella, el reborde de la hoja se trabó en la orilla de la tapa, que cayó otra vez sobre el cajón escondiendo la horrorosa imagen de mi vista. El último vistazo que tuve fue del rostro hinchado, manchado de sangre y fijo, con una mueca de malicia que hubiese sido muy digna en el más profundo de los infiernos. Pensé y pensé cuál sería mi próximo movimiento, pero parecía que mi cerebro estaba en llamas, y esperé con una desesperación que sentía crecer por momentos. Mientras esperaba, escuché a lo lejos un canto gitano entonado por voces alegres que se acercaban, y a través del canto el sonido de las pesadas ruedas y los restallantes látigos. Los gitanos y los eslovacos de quienes el conde había hablado llegaban. Echando una última mirada a la caja que contenía el vil cuerpo, salí corriendo de aquel lugar y llegué hasta el cuarto del conde, determinado a salir de improviso en el instante en que la puerta se abriera. Con oídos atentos escuché y oí abajo el chirrido de la llave en la gran cerradura y el sonido de la pesada puerta que se abría. Debe haber habido otros medios de entrada, o alguien tenía una llave para una de las puertas cerradas. Entonces llegó hasta mí el sonido de muchos pies que caminaban,
muriéndose en algún pasaje que enviaba un eco retumbante. Quise dirigirme nuevamente corriendo hacia la bóveda, donde tal vez podría encontrar la nueva entrada, pero en ese momento un violento golpe de viento pareció penetrar en el cuarto, y la puerta que conducía a la escalera de caracol se cerró de un golpe tan fuerte que levantó el polvo de los dinteles. Cuando corrí a abrir la puerta, encontré que estaba herméticamente cerrada. De nuevo era prisionero, y la red de mi destino parecía irse cerrando cada vez más. Mientras escribo esto, en el pasadizo debajo de mí se escucha el sonido de muchos pies pisando y el ruido de pesos bruscamente depositados, indudablemente las cajas con su cargamento de tierra. También se oye el sonido de un martillo. Es la caja del conde que están cerrando. Ahora puedo escuchar nuevamente los pesados pies avanzando a lo largo del corredor, con muchos otros pies inútiles siguiéndolos detrás. Se cierra la puerta. Las cadenas chocan entre sí al ser colocadas. Se oye el chirrido de la llave en la cerradura. Puedo incluso oír cuando la llave se retira. Entonces se abre otra puerta y se cierra. Oigo los crujidos de la cerradura y de los cerrojos. Oíd, en el patio y a lo largo del rocoso sendero van las pesadas ruedas. El chasquido de los látigos y los coros de los gitanos a medida que desaparecen en la distancia. Estoy solo en el castillo con esas horribles mujeres. Puf, Mina es una mujer y no tiene nada en común con ellas. Estas son diablesas del Averno. No permaneceré aquí solo con ellas. Trataré de escalar la pared del castillo más lejos de lo que lo he intentado hasta ahora. Me llevaré algún oro conmigo, pues podría necesitarlo más tarde. Tal vez encuentre alguna manera de salir de este horrendo lugar. Y entonces, rápido a casa, rápido al más veloz y más cercano de los trenes. Lejos de este maldito lugar, de esta maldita tierra donde el demonio y sus hijos todavía caminan con pies terrenales. Por lo menos la bondad de Dios es mejor que la de estos monstruos, y el precipicio es empinado y alto. A sus pies un hombre puede dormir como un hombre. Adiós todo, adiós Mina. Capítulo 5. Carta de la señorita Mina Murray a la señorita Lucy Wensterra. 9 de mayo. Mi muy querida Lucy, perdona mi tardanza en escribirte, pero he estado verdaderamente sobrecargada de trabajo. La vida de una ayudante de director de escuela es angustiosa. Me muero de ganas de estar contigo y a orillas del mar, donde podamos hablar con libertad y construir nuestros castillos en el aire. Últimamente he estado trabajando mucho, debido a que quiero mantener el nivel de estudios de Jonathan, y he estado practicando muy activamente la taquigrafía. Cuando nos casemos le podré ser muy útil a Jonathan, y si puedo escribir bien en taquigrafía estaré en posibilidad de escribir de esa manera todo lo que dice, y luego copiarlo en limpio para él en la máquina, con la que también estoy practicando muy duramente. Él y yo a veces nos escribimos en taquigrafía, y él está llevando un diario estenográfico de sus viajes por el extranjero. Cuando esté contigo también llevaré un diario de la misma manera. No quiero decir uno de esos diarios que se escriben a la ligera en la esquina de un par de páginas cuando hay tiempo los domingos, sino un diario en el cual yo pueda escribir siempre que me sienta inclinada a hacerlo. Supongo que no le interesará mucho a otra gente, pero no está destinado para ella. Algún día se lo enseñaré a Jonathan, en caso de que haya algo en él que merezca ser compartido, pero en verdad es un libro de ejercicios. Trataré de hacer lo que he visto que hacen las mujeres periodistas, entrevistas, descripciones, tratando de recordar lo mejor posible las conversaciones. Me han dicho que con un poco de práctica una puede recordar de todo lo que ha sucedido o de todo lo que una ha oído durante el día. Sin embargo, ya veremos. Te contaré acerca de mis pequeños planes cuando nos veamos. Acabo de recibir un par de líneas de Jonathan desde Transilvania. Está bien y regresará más o menos dentro de una semana. Estoy muy ansiosa de escuchar todas sus noticias. Debe ser tan bonito visitar países extraños. A veces me pregunto si nosotros, quiero decir Jonathan y yo, alguna vez los veremos juntos. Acaba de sonar la campana de las 10. Adiós. Te quiere, Mina. Dime todas las nuevas cuando me escribas. No me has dicho nada durante mucho tiempo. He escuchado rumores, y especialmente sobre un hombre alto, guapo, de pelo rizado. Carta de Lucy Wensterra a Mina Murray.
Calle de Chatham, 17 miércoles. Mi muy querida Mina, debo decir que me evalúas muy injustamente al decir que soy mala para la correspondencia. Te he escrito 2 veces desde que nos separamos, y tu última carta solo fue la segunda. Además, no tengo nada que decirte. Realmente no hay nada que te pueda interesar. La ciudad está muy bonita por estos días, y vamos muy a menudo a las galerías de pintura y a caminar o a andar a caballo en el parque. En cuanto al hombre alto, de pelo rizado, supongo que era el que estaba conmigo en el último concierto popular. Evidentemente, alguien ha estado contando cuentos chinos. Era el señor Hallwood. Viene a menudo a vernos y se lleva muy bien con mamá. Tienen muchas cosas comunes de qué hablar. Hace algún tiempo encontramos a un hombre que sería adecuado para ti si no estuvieras ya comprometida con Jonathan. Es un partido excelente, guapo, rico y de buena familia. Es médico y muy listo. Imagínatelo. Tiene 29 años de edad y es propietario de un inmenso asilo para lunáticos, todo bajo su dirección. El señor Hallwood me lo presentó y vino aquí a vernos, y ahora nos visita a menudo. Creo que es uno de los hombres más resueltos que jamás he visto, y sin embargo el más calmado. Parece absolutamente imperturbable. Me puedo imaginar el magnífico poder que tiene sobre sus pacientes. Tiene el curioso hábito de mirarlo a uno directamente a la cara como si tratara de leerle los pensamientos. Trata de hacer esto muchas veces conmigo, pero yo me jacto de que esta vez se ha encontrado con una nuez demasiado dura para quebrar. Eso lo sé por mi espejo. ¿Nunca has tratado de leer tu propia cara? Yo sí, y te puedo decir que no es un mal estudio, y te da más trabajo del que puedes imaginarte si nunca lo has intentado todavía. Él dice que yo le proporciono un curioso caso psicológico, y yo humildemente creo que así es. Como tú sabes, no me tomo suficiente interés en los vestidos como para ser capaz de describir las nuevas modas. El tema de los vestidos es aburrido. Eso es otra vez slang. Pero no le hagas caso. Arthur dice eso todos los días. Bien, eso es todo. Mina, nosotras nos hemos dicho todos nuestros secretos desde que éramos niñas. Hemos dormido juntas y hemos comido juntas. Hemos reído y llorado juntas. Y ahora, aunque ya haya hablado, me gustaría hablar más. Oh, Mina, ¿no pudiste adivinar? Lo amo, lo amo. Vaya, eso me hace bien. Desearía estar contigo, querida, sentadas en confianza al lado del fuego, tal como solíamos hacerlo. Entonces trataría de decirte lo que siento. No sé siquiera cómo estoy escribiéndote esto. Tengo miedo de parar, porque pudiera ser que rompiera la carta, y no quiero parar, porque deseo decírtelo todo. Mándame noticias tuyas inmediatamente y dime todo lo que piensas acerca de esto. Mina, debo terminar. Buenas noches. Bendíceme en tus oraciones y, Mina, reza por mi felicidad. Lucy. Postdata. No necesito decirte que es un secreto. Otra vez, buenas noches. Carta de Lucy Wensterra a Mina Murray. 24 de mayo. Mi queridísima Mina. Gracias, gracias y gracias otra vez por tu dulce carta. Fue tan agradable poder sentir tu simpatía. Querida mía, nunca llueve sino a cántaros. ¿Cómo son ciertos los antiguos proverbios? Aquí me tienes, a mí que tendré 20 años en septiembre y que nunca había tenido una proposición hasta hoy. No una verdadera, y hoy he tenido hasta 3. Imagínatelo, 3 proposiciones en un día. ¿No es terrible? Me siento triste, verdadera y profundamente triste, por 2 de los 3 sujetos. Oh, Mina, estoy tan contenta que no sé qué hacer conmigo misma. Y 3 proposiciones de matrimonio. Pero, por amor de Dios, no se lo digas a ninguna de las chicas, o comenzarían de inmediato a tener toda clase de ideas extravagantes y a imaginarse ofendidas y desairadas si en su primer día en casa no recibieran por lo menos 6. Algunas chicas son tan vanas. Tú y yo, querida Mina, que estamos comprometidas y pronto nos vamos a sentar sobriamente como viejas mujeres casadas, podemos despreciar la vanidad. Bien, debo hablarte acerca de los 3, pero tú debes mantenerlo en secreto, sin decírselo a nadie, excepto, por supuesto, a Jonathan. Tú se lo dirás a él, porque yo, si estuviera en tu lugar, se lo diría seguramente a Arthur. Una mujer debe decirle todo a su marido, ¿no crees, querida? Y yo debo ser justa.
A los hombres les gusta que las mujeres, desde luego sus esposas, sean tan justas como son ellos, y las mujeres, temo, no son siempre tan justas como debieran serlo. Bien, querida, el número 1 llegó justamente antes del almuerzo. Ya te he hablado de él, el doctor John Seward, el hombre del asilo para lunáticos con un fuerte mentón y una buena frente. Exteriormente se mostró muy frío, pero de todas maneras estaba nervioso. Evidentemente estuvo educándose a sí mismo respecto a toda clase de pequeñas cosas y las recordaba, pero se las arregló para casi sentarse en su sombrero de seda, cosa que los hombres generalmente no hacen cuando están tranquilos, y luego, al tratar de parecer calmado, estuvo jugando con una lanceta de una manera que casi me hizo gritar. Me habló, Mina, muy directamente. Me dijo cómo me quería él, a pesar de conocerme de tan poco tiempo, y lo que sería su vida si me tenía a mí para ayudarle y alegrarlo. Estaba a punto de decirme lo infeliz que sería si yo no lo quisiera también a él, pero cuando me vio llorando, me dijo que él era un bruto y que no quería agregar más penas a las presentes. Entonces hizo una pausa y me preguntó si podía llegar a amarlo con el tiempo. Y cuando yo moví la cabeza negativamente, sus manos temblaron, y luego, con alguna incertidumbre, me preguntó si ya me importaba alguna otra persona. Me dijo todo de una manera muy bonita, alegando que no quería obligarme a confesar, pero que lo quería saber, porque si el corazón de una mujer estaba libre, un hombre podía tener esperanzas, y entonces, Mina, sentí una especie de deber decirle que ya había alguien. Solo le dije eso, y él se puso en pie, y se veía muy fuerte y muy serio cuando tomó mis 2 manos en las suyas, y dijo que esperaba que yo fuese feliz, y que si alguna vez yo necesitaba un amigo, debía de contarlo a él entre uno de los mejores. Oh, mi querida Mina, no puedo evitar llorar. Debes perdonar que esta carta vaya manchada. Es muy bonito que se le propongan a una y todas esas cosas, pero no es para nada una cosa alegre cuando tú ves a un pobre tipo que sabes te ama honestamente alejarse viéndose todo descorazonado y sabiendo tú que, no importa lo que pueda decir en esos momentos, te estás alejando para siempre de su vida. Mi querida, de momento debo parar aquí. Me siento tan mal, aunque estoy tan feliz. Noche. Arthur se acaba de ir y me siento mucho más animada que cuando dejé de escribirte, de manera que puedo seguirte diciendo lo que pasó durante el día. Bien, querida, el número 2 llegó después del almuerzo. Es un tipo tan bueno, un americano de Texas, y se ve tan joven y tan fresco que parece imposible que haya estado en tantos lugares y haya tenido tantas aventuras. Yo simpatizo con la pobre Desdémona cuando le echaron al oído tan peligrosa corriente, incluso por un negro. Supongo que nosotras las mujeres somos tan cobardes que pensamos que un hombre nos va a salvar de los miedos y nos casamos con él. Yo ya sé lo que haría si fuese un hombre y deseara que una muchacha me amara. No, no lo sé, pues el señor Morris siempre nos contaba sus aventuras. Y Arthur nunca lo hizo, y sin embargo, querida, no sé cómo me estoy adelantando. El señor Quincy P. Morris me encontró sola. Parece ser que un hombre siempre encuentra sola a una chica. No, no siempre, pues Arthur lo intentó en 2 ocasiones distintas, y yo ayudándole todo lo que podía. No me da vergüenza decirlo ahora. Debo decirte antes que nada que el señor Morris no habla siempre slang, es decir, no lo habla delante de extraños, pues es realmente bien educado y tiene unas maneras muy finas, pero se dio cuenta de que me hacía mucha gracia oírle hablar el slang americano, y siempre que yo estaba presente y que no hubiera nadie a quien pudiera molestarle, decía cosas divertidas. Temo, querida, que tiene que inventárselo todo, pues encaja perfectamente en cualquier otra cosa que tenga que decir. Pero esto es una cosa propia del slang. Yo misma no sé si algún día llegaré a hablar slang. No sé si le gusta a Arthur, ya que nunca le he oído utilizarlo. Bien, el señor Morris se sentó a mi lado y estaba tan alegre y contento como podía estar, pero de todas maneras yo pude ver que estaba muy nervioso. Tomó casi con veneración una de mis manos entre las suyas y dijo de la manera más cariñosa: Señorita Lucy, sé que no soy lo suficientemente bueno como para atarle las cintas de sus pequeños zapatos,
pero supongo que si usted espera hasta encontrar un hombre que lo sea, se irá a unir con esas 7 jovenzuelas de las lámparas cuando se aburra. ¿Por qué no se engancha a mi lado y nos vamos por el largo camino juntos, conduciendo con dobles arneses? Bueno, pues estaba de tan buen humor y tan alegre que no me pareció ser ni la mitad difícil de negármele como había sido con el pobre señor Seward. Así es que dije, tan ligeramente como pude, que yo no sabía nada acerca de cómo engancharme y que todavía no estaba lo suficientemente madura como para usar un arnés. Entonces él dijo que había hablado de una manera muy ligera y que esperaba que si había cometido un error al hacerlo así, en una ocasión tan seria y trascendental para él, que yo lo perdonara. Verdaderamente estuvo muy serio cuando dijo esto, y yo no pude evitar sentirme también un poco seria. Lo sé, Mina, que pensarás que soy una coqueta horrorosa, aunque tampoco pude evitar sentir una especie de regocijo triunfante por ser el número 2 en un día. Y entonces, querida, antes de que yo pudiese decir una palabra, comenzó a expresar un torrente de palabras amorosas, poniendo su propio corazón y su alma a mis pies. Se veía tan sincero sobre todo lo que decía que yo nunca volveré a pensar que un hombre debe ser siempre juguetón y nunca serio, solo porque a veces se comporte alegremente. Supongo que vio algo en mi rostro que lo puso en guardia, pues repentinamente se interrumpió. Y dijo, con una especie de fervor masculino que me hubiese hecho amarlo si yo hubiese estado libre, si mi corazón no tuviera ya dueño, lo siguiente: Lucy, usted es una muchacha de corazón sincero, lo sé. No estaría aquí hablando con usted como lo estoy haciendo ahora si no la considerara de alma limpia, hasta en lo más profundo de su ser. Dígame, como un buen compañero a otro, ¿hay algún otro hombre que le interese? Y si lo hay, jamás volveré a tocar ni siquiera una hebra de su cabello, pero seré, si usted me lo permite, un amigo muy sincero. Mi querida Mina, ¿por qué son los hombres tan nobles cuando nosotras, las mujeres, somos tan inmerecedoras de ellos? Heme aquí casi haciendo burla de este verdadero caballero de todo corazón. Me eché a llorar. Temo, querida, que creerás que esta es una carta muy chapucera en muchos sentidos, y realmente me sentí muy mal. ¿Por qué no le pueden permitir a una muchacha que se case con 3 hombres o con tantos como la quieran, para evitar así estas molestias? Pero esto es una herejía y no debo decirla. Me alegra, sin embargo, decirte que a pesar de estar llorando, fui capaz de mirar a los valientes ojos del señor Morris y de hablarle sin rodeos. Sí, hay alguien a quien amo, aunque él todavía no me ha dicho que me quiere. Estuvo bien que yo le hablara tan francamente, pues una luz pareció iluminar su rostro, y extendiendo sus 2 manos, tomó las mías, o creo que fui yo quien las puso en las de él, y dijo muy emocionado: Así es, mi valiente muchacha. Vale más la pena llegar tarde en la posibilidad de ganarla a usted que llegar a tiempo por cualquier otra muchacha en el mundo. No llore, querida. Si es por mí, soy una nuez muy dura de romper. Lo aguantaré de pie. Si ese otro sujeto no conoce su dicha, bueno, pues lo mejor es que la busque con rapidez o tendrá que vérselas conmigo. Pequeña, su sinceridad y ánimo han hecho de mí un amigo, y eso es todavía más raro que un amante. De todas maneras, es menos egoísta. Querida, voy a tener que hacer solo esta caminata hasta el reino de los cielos. ¿No me daría usted un beso? Será algo para llevarlo a través de la oscuridad, ahora y entonces. Usted puede hacerlo, si lo desea, pues ese otro buen tipo debe ser un magnífico tipo, querida, un buen sujeto, o usted no podría amarlo. No ha hablado todavía. Eso casi me ganó Mina, pues fue valiente y dulce con él, y también noble con un rival. ¿No es así? Y él tan triste. Así es que me incliné hacia adelante y lo besé con ternura. Se puso en pie con mis 2 manos en las suyas, y mientras miraba hacia abajo, a mi cara, temo que yo estaba muy sonrojada, dijo: Muchachita, yo sostengo sus manos y usted me ha besado, y si estas cosas no hacen de nosotros buenos amigos, nada lo hará. Gracias por su dulce sinceridad conmigo, y adiós. Soltó mi mano y tomando el sombrero salió del cuarto sin volverse a ver, sin derramar una lágrima, sin temblar ni hacer una pausa. Y yo estoy llorando como un bebé. Oh,
¿Por qué debe ser infeliz un hombre como ese cuando hay muchas chicas cerca que podrían adorar hasta el mismo suelo que pisa? Yo sé que lo haría si estuviera libre, pero sucede que no quiero estar libre. Querida, esto me ha perturbado y siento que no puedo escribir acerca de la felicidad ahora mismo, después de lo que te he dicho. Y no quiero decir nada acerca del número 3 hasta que todo pueda ser felicidad. Te quiere siempre Lucy. Postdata. Oh, acerca del número 3, no necesito decirte nada acerca del número 3. ¿No es cierto? Además, fue todo tan confuso. Pareció que solo había transcurrido un instante desde que había entrado en el cuarto hasta que sus dos brazos me rodearon y me estaba besando. Estoy muy contenta y no sé qué he hecho para merecerlo. Solo debo tratar en el futuro de mostrar que no soy desagradecida a Dios por todas sus bondades, al enviarme un amor así, un marido y un amigo. Adiós. Del diario del doctor Seward, grabado en fonógrafo. 25 de mayo. Marea menguante en el apetito de hoy. No puedo comer, no puedo descansar, así es que en su lugar el diario. Desde mi fracaso de ayer siento una especie de vacío. Nada en el mundo parece ser lo suficientemente importante como para dedicarme a ello. Como sabía que la única cura para estas cosas era el trabajo, me dediqué a mis pacientes. Escogí a uno que me ha proporcionado un estudio de mucho interés. Es tan raro que estoy determinado a entenderlo tanto como pueda. Me parece que hoy me acerqué más que nunca al corazón de su misterio. Lo interrogué más detalladamente que otras veces, con el propósito de adueñarme de los hechos de su alucinación. En mi manera de hacer esto, ahora lo veo, había algo de crueldad. Me parecía desear mantenerlo en el momento más alto de su locura, una cosa que yo evito hacer con los pacientes como evitaría la boca del infierno. Recordar, ¿en qué circunstancias no evitaría yo el abismo del infierno? Omnia Romae Benaglia Sunt. El infierno tiene su precio. Versat, si hay algo detrás de este instinto, será de mucho valor rastrearlo después con gran precisión, de tal manera que mejor comienzo a hacerlo, y por lo tanto, R.M. Renfield, ed. 59. Temperamento sanguíneo, gran fortaleza física, excitable mórbidamente, períodos de decaimiento que terminan en alguna idea fija, la cual no he podido descifrar. Supongo que el temperamento sanguíneo mismo y la influencia perturbadora terminan en un desenlace mentalmente logrado. Un hombre posiblemente peligroso, probablemente peligroso si es egoísta. En hombres egoístas la cautela es un arma tan segura para sus enemigos como para ellos mismos. Lo que yo pienso sobre esto es que cuando el yo es la idea fija, la fuerza centrípeta es equilibrada a la centrífuga. Cuando la idea fija es el deber, una causa, etc., la última fuerza es predominante y solo pueden equilibrarla un accidente o una serie de accidentes. Carta de Quincy P. Morris al honorable Arthur Holwood. 25 de mayo. Mi querido Arthur, hemos contado embustes al lado de una fogata en las praderas y hemos atendido las heridas del otro después de tratar de desembarcar en las Marquesas. Hay más embustes que contar y más heridas que sanar y otro brindis que hacer. ¿No permitirás que esto sea así mañana por la noche en la fogata de mi campamento? No dudo al preguntártelo, pues sé que cierta dama está invitada a cierta cena y tú estás libre. Solo habrá otro convidado, nuestro viejo compinche en Corea, Jack Seward. Él también va a venir y los dos deseamos mezclar nuestras lágrimas en torno de la copa de vino y luego hacer un brindis de todo corazón por el hombre más feliz de este ancho mundo, que ha ganado el corazón más noble que ha hecho Dios y es el que más merece ganárselo. Te prometemos una calurosa bienvenida y un saludo afectuoso y un brindis tan sincero como tu propia mano derecha. Ambos juramos irte a dejar a casa si bebes demasiado en honor de cierto par de ojos. Te espero, tu sincero amigo de siempre, Quincy P. Morris. Telegrama de Arthur Holwood a Quincy P. Morris. 26 de mayo. Contad conmigo en todo momento. Llevo unos mensajes que os harán zumbar los oídos. Art. Capítulo 6. Diario de Mina Murray. Whitby, 24 de julio.
Encontré en la estación a Lucy, que parecía más dulce y bonita que nunca, y de allí nos dirigimos a la casa de Crescent, en la que tienen cuartos. Es un lugar muy bonito. El pequeño río, el Esk, corre a través de un profundo valle, que se amplía a medida que se acerca al puerto. Lo atraviesa un gran viaducto, de altos machones, a través del cual el paisaje parece estar algo más lejos de lo que en realidad está. El valle es de un verde bellísimo y es tan empinado que cuando uno se encuentra en la parte alta de cualquier lado se ve a través de él, a menos que uno esté lo suficientemente cerca como para ver hacia abajo. Las casas del antiguo pueblo, el lado más alejado de nosotros, tienen todas tejados rojos y parecen estar amontonadas unas sobre otras de cualquier manera, como se ve en las estampas de Nuremberg. Exactamente encima del pueblo están las ruinas de la abadía de Whitby, que fue saqueada por los daneses. Lo cual es la escena de parte de Marmion, cuando la muchacha es emparedada en el muro. Es una ruina de lo más noble, de inmenso tamaño y llena de rasgos bellos y románticos. Según la leyenda, una dama de blanco se ve en una de las ventanas. Entre la abadía y el pueblo hay otra iglesia, la de la parroquia, alrededor de la cual hay un gran cementerio, todo lleno de tumbas de piedra. Según mi manera de ver, este es el lugar más bonito de Whitby, pues se extiende justamente sobre el pueblo y se tiene desde allí una vista completa del puerto y de toda la bahía donde el cabo Ketelnés se introduce en el mar. Desciende tan empinada sobre el puerto que parte de la ribera se ha caído y algunas de las tumbas han sido destruidas. En un lugar, parte de las piedras de las tumbas se desparraman sobre el sendero arenoso situado mucho más abajo. Hay andenes, con bancas a los lados, a través del cementerio de la iglesia. La gente se sienta allí durante el día mirando el magnífico paisaje y gozando de la brisa. Vendré y me sentaré aquí muy frecuentemente a trabajar. De hecho, ya estoy ahora escribiendo sobre mis rodillas y escuchando la conversación de 3 viejos que están sentados a mi lado. Parece que no hacen en todo el día otra cosa que sentarse aquí y hablar. El puerto yace debajo de mí, con una larga pared de granito que se introduce en el mar en el lado más alejado, con una curva hacia afuera, al final de ella, en medio de la cual hay un faro. Un macizo malecón corre por la parte exterior de ese faro. En el lado más cercano, el malecón forma un recodo doblado a la inversa, y su terminación tiene también un faro. Entre los 2 muelles hay una pequeña abertura hacia el puerto, que de ahí en adelante se amplía repentinamente. Cuando hay marea alta es muy bonito, pero cuando baja la marea disminuye de profundidad hasta casi quedar seco, y entonces solo se ve la corriente del Esk deslizándose entre los bancos de arena, con algunas rocas aquí y allá. Afuera del puerto, de este lado, se levanta por cerca de media milla un gran arrecife, cuya parte aguda corre directamente desde la parte sur del faro. Al final de ella hay una boya con una campana, que suena cuando hay mal tiempo y lanza sus lúgubres notas al viento. Cuentan aquí una leyenda. Cuando un barco está perdido se escuchan campanas que suenan en el mar abierto. Debo interrogar acerca de esto al anciano. Camina en esta dirección. Es un viejo muy divertido. Debe ser terriblemente viejo, pues su rostro está todo rugoso y torcido como la corteza de un árbol. Me dice que tiene casi 100 años y que era marinero de la flota pesquera de Groenlandia cuando la batalla de Waterloo. Es, temo, una persona muy escéptica, pues cuando le pregunté acerca de las campanas en el mar y acerca de la dama de blanco en la abadía, me dijo muy bruscamente: «Señorita, si yo fuera usted, no me preocuparía por eso. Esas cosas están todas gastadas». Es decir, yo no digo que nunca sucedieron, pero sí digo que no sucedieron en mi tiempo. Todo eso está bien para forasteros y viajeros, pero no para una joven tan bonita como usted. Esos caminantes de York y Leeds, que siempre están comiendo arenques curtidos y tomando té y viendo cómo pueden comprar cualquier cosa barata, creen en esas cosas. Yo me pregunto quién se preocupa de contarles esas mentiras, hasta en los periódicos, que están llenos de habladurías tontas. Creí que sería una buena persona de quien podía aprender cosas interesantes, así es que le pregunté si no le molestaría decirme algo acerca de la pesca de ballenas en tiempos remotos.
Estaba justamente sentándose para comenzar cuando el reloj dio las 6, y entonces se levantó trabajosamente y dijo: «Señorita, ahora debo irme otra vez a casa. A mi nieta no le gusta esperar cuando el té ya está servido, pues tarda algún tiempo». Se alejó cojeando y pude ver que se apresuraba, tanto como podía, gradas abajo. Los graderíos son un rasgo distintivo de este lugar. Conducen del pueblo a la iglesia. Hay cientos de ellos, no sé cuántos, y se enroscan en delicadas curvas. El declive es tan leve que un caballo puede fácilmente subirlos o bajarlos. Creo que originalmente deben haber tenido algo que ver con la abadía. Me iré hacia mi casa también. Lucy salió a hacer algunas visitas con su madre, y como solo eran visitas de cortesía, yo no fui, pero ya es hora de que estén de regreso. 1 de agosto. Hace una hora que llegué aquí arriba con Lucy y tuvimos la más interesante conversación con mi viejo amigo y los otros dos que siempre vienen y le hacen compañía. Él es evidentemente el oráculo del grupo, y me atrevo a pensar que en su tiempo debe haber sido una persona por demás dictatorial. Nunca admite equivocarse y siempre contradice a todo el mundo. Si no puede ganar discutiendo, entonces los amedrenta y luego toma el silencio de los demás por aceptación de sus propios puntos de vista. Lucy estaba dulcemente bella en su vestido de linón blanco. Desde que llegamos tiene un bellísimo color. Noté que el anciano no perdió ningún tiempo en llegar hasta ella y sentarse a su lado cuando nosotros nos sentamos. Lucy es tan dulce con los ancianos que creo que todos se enamoran de ella al instante. Hasta mi viejo sucumbió y no la contradijo, sino que apoyó todo lo que ella decía. Logré llevarlo al tema de las leyendas, y de inmediato comenzó a hablar echándonos una especie de sermón. Debo tratar de recordarlo y escribirlo. Todas esas son tonterías, de cabo a rabo. Eso es lo que son y nada más. Esos dichos y señales y fantasmotes y convidados de piedra y patochados y todo eso solo sirven para asustar niños y mujeres. No son más que palabras. Eso y todos esos espantos, señales y advertencias que fueron inventados por curas y personas malintencionadas y por los reclutadores de los ferrocarriles para asustar a un pobre tipo y para hacer que la gente haga algo que de otra manera no haría. Me enfurece pensar en ello. ¿Por qué son ellos quienes, no contentos con imprimir mentiras sobre el papel y predicarlas desde los púlpitos, quieren grabarlas hasta en las tumbas? Miren a su alrededor como deseen y verán que todas esas lápidas que levantan sus cabezas tanto como su orgullo se lo permite, están inclinadas, sencillamente cayendo bajo el peso de las mentiras escritas en ellas. Los «aquí yacen los restos» o «a la memoria sagrada» están escritos sobre ellas y, no obstante, ni siquiera en la mitad de ellas hay cuerpo alguno. A nadie le ha importado un comino sus memorias y mucho menos las han santificado. Todo es mentira, solo mentiras de un tipo o de otro. Santo Dios, pero el gran repudio vendrá en el día del juicio final, cuando todos salgan con sus mortajas. Todos unidos, tratando de arrastrar con ellos sus lápidas para probar lo buenos que fueron. Algunos de ellos temblando, cayendo con sus manos adormecidas y resbalosas por haber yacido en el mar, a tal punto que ni siquiera podrán mantenerse unidos. Por el aire satisfecho del anciano y por la forma en que miraba a su alrededor en busca de apoyo a sus palabras, pude observar que estaba alardeando, de manera que dije algo que le hiciera continuar. «Oh, señor Sales, no puede hablar en serio. Ciertamente todas las lápidas no pueden estar mal. Pamplinas, puede que escasamente hay algunas que no estén mal, excepto en las que se pone demasiado bien a la gente, porque existen personas que piensan que un recipiente de bálsamo podría ser como el mar, si tan solo fuera suyo. Todo eso no son sino mentiras. Escuche, usted vino aquí como una extraña y vio este atrio de iglesia». Yo asentí porque creí que lo mejor sería hacer eso. Sabía que algo tenía que ver con el templo. El hombre continuó: «Y a usted le consta que todas esas lápidas pertenecen a personas que han sido sepultadas aquí, ¿no es verdad?». Volvía a asentir. «Entonces es ahí justamente en donde aparece la mentira. Escuche,
Hay veintenas de tales sitios de reposo que son tumbas tan antiguas como el cajón del viejo Dunn del viernes por la noche. Le dio un codazo a uno de sus amigos y todos rieron. ¡Santo Dios! ¿Y cómo podrían ser otra cosa? Mire esa, la que está en la última parte del cementerio. Léala. Fui hasta ella y leí. Edward Spenslav, contramaestre, asesinado por los piratas en las afueras de la costa de Andrés, abril de 1845, a la edad de 30 años. Cuando regresé, el señor Sales continuó. Me pregunto, ¿quién lo trajo a sepultar aquí? Asesinado en las afueras de la costa de Andrés. Y a ustedes les consta que su cuerpo reposa ahí. Yo podría enumerarles una docena cuyos huesos yacen en los mares de Groenlandia, al norte, y señaló en esa dirección, o a donde hayan sido arrastrados por las corrientes. Sus lápidas están alrededor de ustedes y con sus ojos jóvenes pueden leer desde aquí las mentiras que hay entre líneas. Respecto a este Braithwaite Lowry, yo conocí a su padre. Este se perdió en el Lafley, en las afueras de Groenlandia, el año 20, y a Andrew Woodhouse, ahogado en el mismo mar en 1777, y a John Paxton, que se ahogó cerca del cabo Farewell un año más tarde, y al viejo John Rollins, cuyo abuelo navegó conmigo y que se ahogó en el Golfo de Finlandia en el año 50. ¿Creen ustedes que todos estos hombres tienen que apresurarse a ir a Whitby cuando la trompeta suene? Mucho lo dudo. Les aseguro que para cuando llegaran aquí estarían chocando y sacudiéndose unos con otros en una forma que parecería una pelea sobre el hielo, como en los viejos tiempos en que nos enfrentábamos unos a otros desde el amanecer hasta el anochecer y tratando de curar nuestras heridas a la luz de la aurora boreal. Evidentemente esto era una broma del lugar, porque el anciano rió al hablar y sus amigos le festejaron de muy buena gana. Pero, dije, seguramente no es esto del todo correcto, porque usted parte del supuesto de que toda la pobre gente o sus espíritus tendrán que llevar consigo sus lápidas en el día del juicio. ¿Cree usted que eso será realmente necesario? Bueno, ¿para qué otra cosa pueden ser esas lápidas? Contésteme eso, querida. Supongo que para agradar a sus familiares. Supone que para agradar a sus familiares. Sus palabras estaban impregnadas de un intenso sarcasmo. ¿Cómo puede agradarle a sus familiares el saber que todo lo que hay escrito ahí es una mentira y que todo el mundo en este lugar sabe que lo es? Señaló hacia una piedra que estaba a nuestros pies y que había sido colocada a guisa de lápida, sobre la cual descansaba la silla, cerca de la orilla del peñasco. Lean las mentiras que están sobre esa lápida, dijo. Las letras quedaban de cabeza desde donde yo estaba, pero Lucy quedaba frente a ellas, de manera que se inclinó y leyó. A la sagrada memoria de George Cannon, quien murió en la esperanza de una gloriosa resurrección, el 29 de julio de 1873, al caer de las rocas en Kettleness. Esta tumba fue erigida por su doliente madre para su muy amado hijo. Era el hijo único de su madre, que era viuda. A decir verdad, señor Sales, yo no veo nada de gracioso en eso. Sus palabras fueron pronunciadas con suma gravedad y con cierta severidad. No lo encuentra gracioso, ¡ja, ja! Pero eso es porque no sabe que la doliente madre era una bruja que lo odiaba porque era un pillo, un verdadero pillo. Y él la odiaba de tal manera que se suicidó para que no cobrara un seguro que ella había comprado sobre su vida. Casi se voló la tapa de los sesos con una vieja escopeta que usaban para espantar los cuervos. No la apuntó hacia los cuervos esa vez, pero hizo que cayeran sobre él otros objetos. Fue así como cayó de las rocas, y en lo que se refiere a las esperanzas de una gloriosa resurrección, con frecuencia le oí decir, señorita, que esperaba irse al infierno, porque su madre era tan piadosa que seguramente iría al cielo, y él no deseaba encontrarse en el mismo lugar en que estuviera ella. Ahora, en todo caso, ¿no es eso una sarta de mentiras? Y subrayó las palabras con su bastón. Y vaya se hará reír a Gabriel cuando Geordie suba jadeante por las rocas con su lápida equilibrada sobre la joroba, y pida que sea tomada como evidencia. No supe qué decir, pero Lucy cambió la conversación al decir, mientras se ponía de pie. ¿Por qué nos habló sobre esto?
Es mi asiento favorito y no puedo dejarlo, y ahora descubro que debo seguir sentándome sobre la tumba de un suicida. Eso no le hará ningún mal, preciosa, y puede que Jordi se alegre de tener a una chica tan esbelta sobre su regazo. No le hará daño. Yo mismo me he sentado innumerables ocasiones en los últimos 20 años y nada me ha pasado. No se preocupe por los tipos como el que yace ahí o que tampoco están ahí. El tiempo para correr llegará cuando vea que todos cargan con las lápidas y que el lugar quede tan desnudo como un campo segado. Ya suena la hora y debo irme. A sus pies, señoras, y se alejó cojeando. Lucy y yo permanecimos sentadas unos momentos, y todo lo que teníamos delante era tan hermoso que nos tomamos de la mano. Ella volvió a decirme lo de Arthur y su próximo matrimonio. Eso hizo que me sintiera un poco triste, porque nada he sabido de Jonathan durante todo un mes. El mismo día. Vine aquí sola porque me siento muy triste. No hubo carta para mí. Espero que nada le haya sucedido a Jonathan. El reloj acaba de dar las 9. Puedo ver las luces diseminadas por todo el pueblo, formando hileras en los sitios en donde están las calles y en otras partes solas. Suben hasta el Esk, para luego desaparecer en la curva del valle. A mi izquierda, la vista es cortada por la línea negra del techo de la antigua casa que está al lado de la abadía. Las ovejas y corderos balan en los campos lejanos que están a mis espaldas, y del camino empedrado de abajo sube el sonido de pezuñas de burros. La banda que está en el muelle está tocando un vals austero en buen tiempo, y más allá sobre el muelle hay una sesión del Ejército de Salvación en algún callejón. Ninguna de las bandas escucha a la otra, pero desde aquí puedo ver y oír a ambas. Me pregunto en dónde está Jonathan y si está pensando en mí. ¿Cómo deseo que estuviera aquí? Del diario del doctor Seward, 5 de junio. El caso de Renfield se hace más interesante cuanto más logro entender al hombre. Tiene ciertamente algunas características muy ampliamente desarrolladas: egoísmo, sigilo e intencionalidad. Desearía poder averiguar cuál es el objeto de esto último. Parece tener un esquema acabado propio de él, pero no sé cuál es. Su virtud redentora es el amor para los animales, aunque de hecho tiene tan curiosos cambios que algunas veces me imagino que solo es anormalmente cruel. Juega con toda clase de animales. Justamente ahora su pasatiempo es cazar moscas. En la actualidad tiene ya tal cantidad que he tenido un altercado con él. Para mi asombro, no tuvo ningún estallido de furia, como lo había esperado, sino que tomó el asunto con una seriedad muy digna. Reflexionó un momento y luego dijo: «¿Me puede dar 3 días? Al cabo de ellos las dejaré libres». Le dije que por supuesto le daba ese tiempo. Debo vigilarlo. 18 de junio. Ahora ha puesto su atención en las arañas y tiene unos cuantos ejemplares muy grandes metidos en una caja. Se pasa todo el día alimentándolas con sus moscas y el número de las últimas ha disminuido sensiblemente, aunque ha usado la mitad de su comida para atraer más moscas de fuera. 1 de julio. Sus arañas se están convirtiendo ahora en una molestia tan grande como sus moscas, y hoy le dije que debe deshacerse de ellas. Se puso muy triste al escuchar esto, por lo que le dije que por lo menos debía deshacerse de algunas. Aceptó alegremente esta propuesta y le di otra vez el mismo tiempo para que efectuara la reducción. Mientras estaba con él me causó muchos disgustos, pues cuando un horrible moscardón, hinchado con desperdicios de comida, zumbó dentro del cuarto, él lo capturó y lo sostuvo un momento entre su índice y su pulgar. Y antes de que yo pudiera advertir lo que iba a hacer, se lo echó a la boca y se lo comió. Le reñí por lo que había hecho, pero él me arguyó que tenía muy buen sabor y era muy sano, que era vida, vida fuerte, y que le daba vida a él. Esto me dio una o el rudimento de una idea. Debo vigilar cómo se deshace de sus arañas. Evidentemente tiene un arduo problema en la mente, pues siempre anda llevando una pequeña libreta en la cual a cada momento apunta algo. Páginas enteras de esa libreta están llenas de montones de números, generalmente números simples sumados en tandas. Y luego las sumas sumadas otra vez en tandas, como si estuviese enfocando alguna cuenta, tal como dicen los auditores. 8 de julio. Hay un método en su locura,
y los rudimentos de la idea en mi mente están creciendo. Pronto será una idea completa y entonces, oh cerebración inconsciente, tendrás que ceder el lugar a tu hermana consciente. Me mantuve alejado de mi amigo durante algunos días, de manera que pudiera notar si se producían cambios. Las cosas permanecen como antes, excepto que ha abandonado algunos de sus animalitos y se ha agenciado uno nuevo. Se consiguió un gorrión y lo ha domesticado parcialmente. Su manera de domesticar es muy simple, pues ya han disminuido considerablemente las arañas. Sin embargo, las que todavía quedan son bien alimentadas, pues todavía atrae a las moscas poniéndoles de tentación su comida. 19 de julio. Estamos progresando. Mi amigo tiene ahora casi una completa colonia de gorriones y sus moscas y arañas casi han desaparecido. Cuando entré, corrió hacia mí y me dijo que quería pedirme un gran favor, un favor muy, muy grande, y mientras me hablaba me hizo zalamerías como un perro. Le pregunté qué quería, y él me dijo, con una voz emocionada que casi se le quebraba en sollozos: un gatito, un pequeño gatito, sedoso y juguetón, para que yo pueda jugar con él y lo pueda domesticar, y lo pueda alimentar y alimentar y alimentar. Yo no estaba desprevenido para tal petición, pues había notado cómo sus animalitos iban creciendo en tamaño y vivacidad. Pero no me pareció agradable que su bonita familia de gorriones amansados fueran barridos de la misma manera en que habían sido barridas las moscas y las arañas. Así es que le dije que lo pensaría. Y le pregunté si no preferiría tener un gato grande en lugar de un gatito. La ansiedad lo traicionó al contestar: «Oh, sí, claro que me gustaría un gato grande. Yo solo pedí un gatito temiendo que usted se negara a darme un gato grande. Nadie puede negarme un pequeño gatito, ¿verdad?» Yo moví la cabeza y le dije que de momento temía que no sería posible, pero que vería lo que podía hacer. Su rostro se ensombreció y yo pude ver una advertencia de peligro en él, pues me echó una mirada torva, que significaba deseos de matar. El hombre es un homicida maniático en potencia. Lo probaré con sus actuales deseos y veré qué resulta de todo eso. Entonces sabré más. 10 p.m. Lo he visitado otra vez y lo encontré sentado en un rincón, cabizbajo. Cuando entré, cayó de rodillas ante mí y me imploró que por favor lo dejara tener un gato, que su salvación dependía de él. Sin embargo, yo fui firme y le dije que no podía decírselo, por lo que se levantó sin decir palabra, se sentó otra vez en el rincón donde lo había encontrado y comenzó a mordisquearse los dedos. Vendré a verlo temprano por la mañana. 20 de julio. Visité muy temprano a Renfield, antes de que mi ayudante hiciera la ronda. Lo encontré ya levantado, tarareando una tonada. Estaba esparciendo el azúcar que ha guardado en la ventana, y estaba comenzando otra vez a cazar moscas, y estaba comenzando otra vez con alegría. Miré en torno buscando sus pájaros, y al no verlos le pregunté dónde estaban. Me contestó, sin volverse a verme, que todos se habían escapado. Había unas cuantas plumas en el cuarto y en su almohada había unas gotas de sangre. No dije nada, pero fui y ordené al guardián que me reportara si le había sucedido alguna cosa rara a Renfield durante el día. 11 a.m. Mi asistente acaba de venir a verme para decirme que Renfield está muy enfermo y que ha vomitado muchas plumas. Mi creencia es, doctor, me dijo, que se ha comido todos sus pájaros y que se los ha comido así crudos, sin más. 11 p.m. Esta noche le di a Renfield un sedante fuerte, suficiente para hacerlo dormir incluso a él, y tomé su libreta para echarle una mirada. El pensamiento que ha estado rondando por mi cerebro últimamente está completo y la teoría probada. Mi maniático homicida es de una clase peculiar. Tendré que inventar una nueva clasificación para él y llamarlo maniático zoófago, que se alimenta de cosas vivientes. Lo que él desea es absorber tantas vidas como pueda, y se ha impuesto la tarea de lograr esto de una manera acumulativa. Le dio muchas moscas a cada araña y muchas arañas a cada pájaro, y luego quería un gato para que se comiera muchos pájaros. ¿Cuál hubiera sido su siguiente paso? Casi hubiera valido la pena completar el experimento. Podría hacerse si hubiera una causa suficiente. Los hombres se escandalizaron de la vivisección y, sin embargo, véanse los resultados actuales.
¿Por qué no he de impulsar la ciencia en su aspecto más difícil y vital, el conocimiento del cerebro humano? Si por lo menos tuviese yo el secreto de una mente tal, si tuviese la llave para la fantasía de siquiera un lunático, podría impulsar mi propia rama de la ciencia a un lugar tal que, comparada con ella, la fisiología de Burdon Sanderson o el conocimiento del cerebro de Ferrer serían poco menos que nada. Si hubiese una causa suficiente, no debo pensar mucho en esto, so pena de caer en la tentación. Una buena causa puede transmutar la escala conmigo, pues no es cierto que yo también puedo ser un cerebro excepcional congénitamente. Qué bien razonó el hombre. Los lunáticos siempre razonan bien dentro de su propio ámbito. Me pregunto en cuántas vidas valorará a un hombre, o siquiera a uno. Ha cerrado la cuenta con toda exactitud y hoy comenzará un nuevo expediente. ¿Cuántos de nosotros comenzamos un nuevo expediente con cada día de nuestra vida? Me parece que solo fue ayer cuando toda mi vida terminó con mi nueva esperanza. Y que verdaderamente comenzó un nuevo expediente. Así será hasta que el gran recordador me sume y cierre mi libreta de cuentas con un balance de ganancias o pérdidas. Oh, Lucy, Lucy, no puedo estar enojado contigo, ni tampoco puedo estar enojado con mi amigo cuya felicidad es la tuya. Pero solo debo esperar en el infortunio y el trabajo. Trabajo, trabajo. Si yo pudiese tener una causa tan fuerte como la que tiene mi pobre amigo loco, una buena causa, desinteresada, que me hiciera trabajar, eso sería indudablemente la felicidad. Del diario de Mina Murray, 26 de julio. Estoy ansiosa y me calma expresarme por escrito. Es como susurrarse a sí mismo y escuchar al mismo tiempo. Y hay algo también acerca de los símbolos taquigráficos que lo hace diferente a la simple escritura. Estoy triste por Lucy y por Jonathan. No había tenido noticias de Jonathan durante algún tiempo y estaba muy preocupada. Pero ayer el querido señor Hopkins, que siempre es tan amable, me envió una carta de él. Yo le había escrito preguntándole si había tenido noticias de Jonathan, y él me respondió que la carta que me enviaba la acababa de recibir. Es solo una línea fechada en el castillo de Drácula, en la que dice que en esos momentos está iniciando el viaje de regreso a casa. No es propio de Jonathan, no acabo de comprender y me siento muy inquieta. Y luego también Lucy, aunque está tan bien, últimamente ha vuelto a caer en su antigua costumbre de caminar dormida. Su madre me ha hablado acerca de ello, y hemos decidido que yo debo cerrar con llave la puerta de nuestro cuarto todas las noches. La señora Wensterra tiene la idea de que los sonámbulos siempre salen a caminar por los techos de las casas y a lo largo de las orillas de los precipicios. Y luego se despiertan repentinamente y se caen lanzando un grito desesperado que hace eco por todo el lugar. Pobrecita, naturalmente ella está ansiosa por Lucy y me ha dicho que su marido, el padre de Lucy, tenía el mismo hábito, que se levantaba en las noches y se vestía y salía a pasear, si no era detenido. Lucy se va a casar en otoño y ya está planeando sus vestidos y cómo va a ser arreglada su casa. La entiendo bien, pues yo haré lo mismo, con la diferencia de que Jonathan y yo comenzaremos la vida de una manera simple y tendremos que tratar de hacer que encajen las dos puntas. El señor Hallwood, él es el honorable Arthur Hallwood, único hijo de Lord Godalming, va a venir aquí por una breve visita, tan pronto como pueda dejar el pueblo, pues su padre no está tan bien y yo creo que la querida Lucy está contando los minutos hasta que llegue. Ella quiere llevarlo a la banca en el cementerio de la iglesia sobre el acantilado y mostrarle la belleza de Whitby. Me atrevo a decir que es la espera lo que la pone impaciente. Se sentirá bien cuando él llegue. 27 de julio. Ninguna noticia de Jonathan. Me estoy poniendo intranquila por él, aunque no sé exactamente por qué, pero sí me gustaría mucho que escribiera, aunque solo fuese una línea. Lucy camina más que nunca, y cada noche me despierto debido a que anda de arriba abajo por el cuarto. Afortunadamente el tiempo está tan caluroso que no puede resfriarse, pero de todas maneras la ansiedad y el estar perpetuamente despierta están comenzando a afectarme, y yo misma me estoy poniendo nerviosa y padezco un poco de insomnio. A Dios gracias, la salud de Lucy se sostiene. El señor Hallwood ha sido llamado repentinamente a Ring para ver a su padre,
quien se ha puesto seriamente enfermo. Lucy se impacienta por la pospuesta de verlo, pero no le afecta en su semblante. Está un poquitín más gorda y sus mejillas tienen un color rosado encantador. Ha perdido el semblante anémico que tenía. Rezo para que todo siga bien. 3 de agosto. Ha pasado otra semana y no he tenido noticias de Jonathan. Ni siquiera las ha tenido el señor Hopkins, de quien he recibido comunicación. Oh, verdaderamente deseo que no esté enfermo. Es casi seguro que hubiera escrito. He leído su última carta y hay algo en ella que no me satisface. No parece ser de él, y sin embargo está escrita con su letra. Sobre esto último no hay error posible. La última semana Lucy ya no ha caminado tanto en sueños, pero hay una extraña concentración acerca de ella que no comprendo. Hasta cuando duerme parece estarme observando. Hace girar la puerta y al encontrarla cerrada con llave va a uno y a otro lado del cuarto buscando la llave. 6 de agosto. Otros 3 días y nada de noticias. Esta espera se está volviendo un martirio. Si por lo menos supiera a dónde escribir, a dónde ir, me sentiría mucho mejor. Pero nadie ha oído palabra de Jonathan desde aquella última carta. Solo debo elevar mis oraciones a Dios pidiéndole paciencia. Lucy está más excitable que nunca, pero por lo demás sigue bien. Anoche hubo mal tiempo y los pescadores dicen que pronto habrá una tormenta. Debo tratar de observarla y aprender a pronosticar el clima. Hoy es un día gris y mientras escribo el sol está escondido detrás de unas gruesas nubes, muy alto sobre Kettleness. Todo es gris, excepto la verde hierba, que parece una esmeralda en medio de todo. Grises piedras de tierra, nubes grises, matizadas por la luz del sol en la orilla más lejana, colgadas sobre el mar gris, dentro del cual se introducen los bancos de arena como figuras grises. El mar está golpeando con un rugido sobre las pocas profundas y arenosas ensenadas, embozando en la neblina marina que llega hasta tierra. Todo es vasto. Las nubes están amontonadas como piedras gigantescas, y sobre el mar hay ráfagas de viento que suenan como el presagio de un cruel destino. En la playa hay aquí y allá oscuras figuras, algunas veces envueltas por la niebla, y parecen árboles con formas humanas que caminaran. Todos los lanchones de pesca se dirigen rápidamente a puerto y se elevan y se sumergen en las grandes olas al navegar hacia el puerto, escorando. Aquí viene el viejo señor Sales. Se dirige directamente hacia mí y puedo ver, por la manera como levanta su sombrero, que desea hablar conmigo. Me he sentido bastante conmovida por el cambio del pobre anciano. Cuando se sentó a mi lado, dijo de manera muy tímida: «Quiero decirle algo a usted, señorita». Pude ver que no estaba tranquilo, por lo que tomé su pobre mano vieja y arrugada en la mía y le pedí que hablara con plena confianza. Entonces, dejando su mano entre las mías, dijo: «Tengo miedo, mi queridita. Debo haberle impresionado mucho por todas las cosas malévolas que he estado diciendo acerca de los muertos y cosas parecidas estas últimas semanas. Pero no las he dicho en serio, y quiero que usted recuerde eso cuando yo me haya ido. Nosotros, a la gente vieja y un poco chiflada, y con un pie ya sobre el agujero maldito, no nos gusta para nada pensar en ello, y no queremos sentirnos asustados. Y ese es el motivo por el cual he tomado tan a la ligera esas cosas, para poder alegrar un poquitín mi propio corazón. Pero Dios la proteja, señorita. No tengo miedo de la muerte, no le tengo ni el menor miedo. Solo es que si pudiera no morirme, sería mejor. Mi tiempo ya se está acabando, pues yo ya soy viejo, y 100 años es demasiado para cualquier hombre que espere, y estoy tan cerca de ella que ya el anciano está afilando su guadaña. Ya ve usted, no puedo dejar la costumbre de reírme acerca de estas cosas de una sola vez. Las burlas van a ser siempre mi tema favorito. Algún día el ángel de la muerte sonará su trompeta para mí, pero no se aflija ni se arrepienta de mi muerte, dijo viendo que yo estaba llorando, pues si llegara esta misma noche, yo no me negaré a contestar su llamado. Pues la vida, después de todo, es sólo una espera por alguna otra cosa además de la que estamos haciendo, y la muerte es todo sobre lo que verdaderamente podemos depender. Pero yo estoy contento, pues ya se acerca a mí, querida, y se acerca rápidamente. Puede llegar en cualquier momento mientras estemos mirando y haciéndonos preguntas.
Tal vez está en el viento allá fuera en el mar, que trae consigo pérdidas y destrucción, y penosas ruinas, y corazones tristes. Mirad, mirad, gritó repentinamente. Hay algo en ese viento y en el eco más allá de él que suena, parece, gusta y huele como muerte. Está en el aire, siento que llega. Señor, haced que responda gozoso cuando llegue mi llamada. Levantó los brazos devotamente y se quitó el sombrero. Su boca se movió como si estuviese rezando. Después de unos minutos de silencio, se puso de pie, me estrechó las manos y me bendijo, y dijo adiós. Se alejó cojeando. Todo esto me impresionó mucho y me puso nerviosa. Me alegré cuando el guardacostas se acercó, anteojo de larga vista bajo el brazo. Se detuvo a hablar conmigo, como siempre hace, pero todo el tiempo se mantuvo mirando hacia un extraño barco. No me puedo imaginar qué es, me dijo. Por lo que se puede ver es ruso, pero se está balanceando de una manera muy rara. Realmente no sabe qué hacer. Parece que se da cuenta de que viene la tormenta, pero no se puede decidir a navegar hacia el norte, al mar abierto, o a guarecerse aquí. Mírelo otra vez. Está maniobrando de una manera extremadamente rara. Tal parece que no obedece a las manos sobre el timón. Cambia con cualquier golpe de viento. Ya sabremos más de él antes de mañana a esta misma hora.